Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez Pulido. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que se recalendarizó. Estaba propuesto para el 25 de septiembre y ahora lo estamos poniendo en el día de hoy, 3 de octubre del presente año. Y el día de hoy, pues tenemos la colaboración de la doctora Lurel Cedeño Peña, que nos acompaña con la ponencia Claves Feministas para analizar el aborto. Solo como recordatorio, esta fue otro evento dentro de la semana por la despenalización y legalización del aborto que llevamos a cabo la semana pasada y bueno, que ya estamos teniendo en este momento, ¿no? Como algo que estábamos reagendando. Bueno, entonces para empezar, me voy a permitir leer la semblanza curricular de la doctora Lurel para que la conozcamos un poco. Y ella es doctora en Psicología Social por la UNAM, candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, licenciada en Psicología con mención honorífica, dedicó más de 17 años de su ejercicio profesional al trabajo con organizaciones de la sociedad civil en la coordinación de proyectos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, el aborto, VIH, prevención del embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto y violencia de género. Coordinó la adaptación del paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan la violencia, así como la currícula de capacitación para funcionariado público en el marco de la iniciativa Spotlight. Actualmente es docente de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y colabora en el proyecto PAPIT IA 302824, Aculturación en Igualdad de Género en la FE Zaragoza. Es autora principal de los artículos Guardar, Romper el silencio, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, narrativas de mujeres mexicanas, así como el de Estigma y empoderamiento posterior al aborto, y coordinadora del libro Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias. En 2024, su propuesta de investigación sobre aborto y anticoncepción fue reconocida en el concurso académico Desafíos actuales de la anticoncepción en México por la FP 2030. Gracias, Lurel, por estar con nosotros. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Em, a ver, voy a proyectar y ahí estamos. Vale, entonces, pues la idea de la sesión de hoy es dar algunas claves para analizar, investigar y reflexionar sobre el aborto, ¿no? Y tenemos que partir de la idea de que el aborto es una experiencia común, que es un evento reproductivo que puede abordarse sin estigma y ahorita lo vamos a ver, es una experiencia universal en distintas épocas y lugares, ¿no? Y está fuertemente vinculada a la construcción de género, ¿no? Entonces, la idea acá es como proponer algunas claves, ¿no? Y la primera es em, hablar de la seguridad del aborto, ¿no? Hablar sobre el acceso priorizando el bienestar de las mujeres y las personas gestantes. Y acá entonces tenemos que hacer una distinción entre aborto legal y aborto seguro. No todos los abortos ilegales son inseguros, ¿no? Porque el misoprostol, que es o el aborto con medicamentos, ¿no? Puede ser un procedimiento seguro aún en condiciones restrictivas, ¿no? Y no todos los abortos en un contexto legal son seguros, ¿no? Por ejemplo, si los servicios de salud no cuentan con personal capacitado, si los servicios son objetores, recordemos que la objeción de conciencia es un derecho individual y no institucional, ¿no? O que no cuentan con la infraestructura adecuada, ¿no? Y también puede ser por distancias geográficas, ¿no? Y acá hay dos ejemplos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, aunque el aborto está penalizado, las mujeres tenían acceso a los servicios, ¿no? Por una interpretación amplia de la ley. Y en Bangladesh, el aborto está prohibido,
pero la regulación menstrual, que es una interrupción antes de las 10 semanas, está permitida. Entonces es como, como complejizar más, ¿no? Y no decir, ah, bueno, aborto ilegal es inseguro o clandestino es igual a inseguro, ¿no? Sí, lo que pasa a veces en contextos de clandestinidad, pues es que eh, al no haber una regulación sobre el uso de medicamentos, se puede aumentar los costos, ¿no? O sea, hay una serie de factores adicionales que están jugando ahí, pero la idea es esta, ¿no? Eh, y, ¿no? Que el aborto, y, bueno, y hacer esta distinción entre aborto inseguro y aborto seguro, ¿no? Generalmente las complicaciones del aborto seguro son sumamente raras, ¿no? La prevención del aborto inseguro sí es fundamental para reducir la morbimortalidad materna, ¿no? Eh, y eh, el aborto seguro, ¿no? Tenemos como que señalar esto, es un componente esencial de los servicios de salud reproductiva que contribuye a la salud y el bienestar de las mujeres y personas gestantes. Y también pensándolo en términos económicos, ¿no? Invertir en servicios de aborto es mucho más costo efectivo y es mucho más económico de alguna manera que solventar económicamente todas como las consecuencias del aborto inseguro, ¿no? Y la mortalidad materna, ¿no? Eh, y bueno, el aborto con medicamentos es económico y significa una reducción considerable en gastos para el sistema de salud. Y acá están los dos procedimientos seguros, que son los medicamentos, ¿no? Que es la mifepristona y el misoprostol, ¿no? Combinados tienen un 98% de efectividad y la aspiración, bueno, esta imagen que pongo acá son las cánulas para la aspiración manual endouterina, son cánulas de plástico y la diferencia bueno, hay una gran diferencia, ¿no? El legrado, el material que se utiliza es metal, entonces hay más probabilidad de una perforación y por eso el legrado es una práctica obsoleta y no debe realizarse, ¿no? Y esto es justo ahora hay mucho más información, sabemos que a lo mejor está despenalizado, ¿no? El aborto, pero no sabemos qué procedimientos son, ¿no? O se confunde mucho la aspiración manual, endouterina o AMEU con el legrado, ¿no? Y sí tenemos como que diferenciar, ¿no? Tanto, bueno, la aplicación de mifepristona y misoprostol, aunque sea en una clínica, las mujeres pueden hacer ese procedimiento en casa, solo se dan las dosis. Y la aspiración es un procedimiento ambulatorio, es decir, las mujeres no, mujeres y personas gestantes no requieren quedarse o hospitalizarse, que esa también antes era una duda, ¿no? Y bueno, hablando del aborto con medicamentos, pues es el avance más importante en salud reproductiva después de la anticoncepción oral. Es sencilla, segura, económica y efectiva y realmente nos cambió la realidad del aborto cuando se empezó a difundir más. También señalar que eh, el misoprostol fue descubierto por las mujeres en Brasil de forma casual, ¿no? Porque era un medicamento que se usaba para úlceras, por ejemplo, ¿no? Entonces nos cambia mucho la realidad y dicen algunas mujeres, ¿no? Pensar en los medicamentos a mí me hizo viable, ¿no? O sea, si hubiera sido AMEU, o sea, esta idea de no era como algo que pensaran, pero al saber que podían hacerlo con medicamentos, lo vuelve una alternativa. Em, entonces, ha incrementado la seguridad. Eh, Acá, y también otro elemento importante que voy a profundizar sobre todo al final, son las redes de acompañamiento o socorristas, ¿no? En Argentina.
que acompañan y difunden la forma correcta de uso, ¿no? Eh, y también cosa que pasa con el aborto con medicamentos es que rompe con el poder médico, ¿no? Eh, em, un procedimiento o esta idea de que todos los procesos médicos tienen que pasar por por alguien externo, ¿no? ¿No? Y eso se rompe, ¿no? Con esta, ¿no? Porque las mujeres lo pueden hacer y también dentro de los servicios de salud también se ha tratado en algunos casos de que sea el personal de enfermería quien dé los medicamentos, ¿no? Y acá están los medicamentos, ¿no? El miso lo que hace es producir contracciones, ¿no? Y provocar la dilatación, ¿no? Y pues acá un poquito están las tomas, son las tres tomas de 200 microgramos. Ese es el modo, ¿no? Y la forma de colocación también está en esta otra diapo eh, de- del, del miso. Este, la mifepristona mm, lo que hace es bloquear la acción de la progesterona, ¿no? Y acá la idea, ¿no? También es pensar en la legalización como esta forma de ampliar las normas jurídicas, ¿no? Esto eh, y que sea el Estado el que em, tenga las condiciones, o sea, implica que este servicio se preste en el sistema de salud o que se incluya, ¿no? Y que también se reconozca que se puede hacer con acompañantes, por ejemplo, ¿no? Eso también es legalizar el aborto, ¿no? Em, y la idea es, pues sí, ¿no? O sea, lo que habría que enfatizar acá es que para que el aborto sea seguro en nuestro país tendría que salir del Código Penal, ¿no? El que esté en el Código Penal solo crea un mayor contexto de estigma, una mayor criminalización y, y que eh, se conozca menos, ¿no? Los procedimientos seguros, ¿no? Eh, y entonces, también podemos hablar del tema de los requisitos para que el aborto sea legal, ¿no? En México estamos en un sistema de causales, ¿no? Y de plazos, ¿no? Entonces, el aborto está permitido, ¿no? Bajo ciertas causales y en ciertos plazos, ¿no? Pero esto impacta negativamente el acceso de las mujeres y de las personas gestantes, ¿no? Produciendo injusticia e inequidad. Son las mujeres y personas gestantes más pobres las más afectadas, ¿no? Y hablar del aborto, eh, o sea, que sea, las mujeres van a interrumpir en cualquier circunstancia, ¿no? Solo que la clandestinidad sí lo va a hacer más inseguro. Y entonces tenemos que pensar también en términos del itinerario abortivo, ¿no? Eh, y acá, o sea, pensar la seguridad también implica pensarlo en qué pasó antes, qué pasó durante el proceso y pensar en el acceso al aborto como siempre a la par de este proceso de decisión y pensar en lo que va a pasar después del aborto, ¿no? Porque muchas investigaciones se basan en estas dos del medio, en el proceso de decisión, ¿no? Y en el qué pasó después o qué hubo antes, no, hay muchísimo menos, ¿no? Em, y cuando hablamos de seguridad, también pensamos, y está muy vinculado con otra clave que voy a dar más adelante, que es de la patologización, ¿no? Em, que es estas barreras simbólicas con las que hemos crecido, con esta didáctica del estigma que también está ahí, ¿no? Que son estas culpas, miedos, los imaginarios, ¿no?
pensemos en qué es lo primero que escuchamos sobre aborto, ¿no? Cuando éramos posiblemente niñas, niñas, adolescentes, ¿no? Y estas al final terminan siendo barreras simbólicas, ¿no? De pensar, por ejemplo, asociar el aborto con infertilidad, ¿no? O con muerte, ¿no? Esa es una de y está muy ligada al estigma, ¿no? Y eh, pues están las otras barreras, ¿no? O sea, los recursos económicos, ser menor de edad. A lo mejor estar en espacios donde no tienen vinculación con otras redes, ¿no? Em, y acá la propuesta también es pensar la seguridad en un sentido más amplio, ¿no? Eh, que esté vinculado al ejercicio de derechos y al bienestar psicológico, ¿no? Y entonces elementos como gratuidad y accesibilidad de insumos y servicios, ¿no? La capacitación y la sensibilización del personal, pues son fundamentales, ¿no? Para asegurar esta seguridad en un sentido más amplio. Bueno, entonces ahí terminamos con esa clave. Y acá voy a tratar de irme muy rápido porque esta es muy amplia, ¿no? Pero pensar el aborto con una mirada histórica e internacional, ¿no? Entonces, eh, el aborto es un fenómeno antiguo, se remontan, bueno, los primeros escritos, ¿no? Están desde Egipto, China, ¿no? La cultura griega y romana. eh, en el canon de medicina, en el siglo XI, ya se hablaban de métodos de aborto. Y es hasta el siglo XVIII que se considera como un apéndice del cuerpo de la madre. Em, y bueno, pensemos hace, no sé, eh, todavía hasta 1970, 80, no había ultrasonido, entonces, bueno, no había, hasta ese momento no había ultrasonido, pero pues si no, cómo se podía identificar, ¿no? Un embarazo en otros momentos históricos, pues era muy tardío, ¿no? Y es así, ¿no? Cómo se ha pensado el aborto de distintas maneras, en distintas épocas históricas, ¿no? En Grecia era una práctica lícita, aunque se necesitaba como este consenso o voluntad del marido, ¿no? O dueño. Y y en Roma se considera un delito hasta el periodo clásico, ¿no? Y sí, ¿no? Aquí seguía siendo un tema de em, el feto era propiedad del hombre, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos que esto es de tiempo pasado, pues en Japón todavía hace unos años tenían también este requisito, ¿no? De tener la aprobación del marido, por ejemplo, ¿no? Para hacer una interrupción, un aborto. Y está este caso también de Rumania. Y Rumania es un caso, un ejemplo que pongo mucho cuando hablo de aborto, porque, y hay una película, si quieren verla, 4 meses, 3 semanas, 2 días, ¿no? Que habla sobre este caso. Eh, eh, y entra un dictador y eso hace, bueno, entra un dictador que además prohíbe el uso de métodos anticonceptivos, prohíbe el aborto cuando antes estaba despenalizado y no solo incrementa la tasa de nacimientos, que es esta diapo, sino que incrementa la muerte materna. Si ven, en 66 es cuando se hace ilegal el aborto y hasta en 91 cambia esta situación. Y si ven, pues las tasas de muerte materna casi de cero llegaron a 100, ¿no? Eh, lo que muestra, o sea, que justo, ¿no? Tenemos o sea, nos da evidencia, ¿no? Para sostener por qué necesitamos que el aborto sea legal, ¿no? Aunque eso no signifique, o sea, sinónimo de seguridad. Y bueno, acá esta foto es de Argentina, ¿no?
justo de los años después de, bueno, del regreso a la democracia. Eh, y pues pensar también en términos de genealogía, ¿no? O sea, gracias al trabajo de muchas mujeres, que sobre todo desde los setentas, ¿no? Que han eh, sentado, digamos, las bases para los logros y los avances que tenemos hoy en día. Eh, y eh, pues acá está como el tema de los países que fueron despenalizando, ¿no? Inglaterra primero, luego Estados Unidos, después vamos a hablar ahorita de los retrocesos, Dinamarca, ¿no? Francia, Islandia y Suecia en 75, ¿no? Italia en el 79, Canadá en 88, Portugal en 2007, España en 2010 y Uruguay en 2012. Ellos despenalizan por país, ¿no? Nosotros, al igual que otros países, despenalizamos por estado, ¿no? Em, y acá también pensar en estas fotos son de Simone Veil. Ella fue secretaria de salud en Francia y ella pues recibió muchos ataques, ¿no? Al promover, ¿no? La despenalización del aborto, ¿no? Em, y hablando de México, pues está Ofelia Domínguez y Matilde Rodríguez, que desde 1936 propusieron despenalizar el aborto por razones económicas y sociales. Matilde era em, psiquiatra. Eh, y bueno, en los setentas, ¿no? Bueno, en ese momento cuando en 36 proponen, pues no pasa, ¿no? Y a partir del 71, pues el movimiento de Mujeres en Acción Solidaria y el Movimiento Nacional de Mujeres impulsan que el tema llegue, ¿no? A hacer un proyecto de ley o a hacer, ¿no? Una iniciativas, ¿no? Vamos a ver, eh, y estas, por ejemplo, son fotos de una marcha y el afiche de la marcha. No pasan esas iniciativas y se empieza a hablar de causales. Y en el 2000 sucede el caso Paulina, que es un caso paradigmático que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Paulina tenía 13 años, ¿no? Y en ese momento se hablaba de embarazo adolescente, pero en realidad era un embarazo infantil, ¿no? Sufre una violación en su casa, su familia pide el aborto legal y se lo niegan, ¿no? Incluso le llevan a un sacerdote al hospital para que la convenza. Le dicen a su mamá que se va a morir y bueno, ellas desisten, pero después con el acompañamiento de Gire y otra organización local, este caso llega a la Comisión Interamericana y es gracias a o debido a este caso que la NOM 046 existe, que es la NOM para atención en casos de violencia sexual, violencia de género, perdón, y incluye, ¿no? Que la violencia sexual es una emergencia médica que se debe de atender ni que se debe permitir la interrupción del embarazo, ¿no? Sin, sin denuncia, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, ¿no? Porque se parte de creer en que se está dando la verdad, ¿no? Entonces no se requiere, ¿no? Bueno, aquí ya me salió un poco del contexto histórico, pero... Y bueno, y junto con eso, entonces se empieza a ver otra vez, se empieza a hablar del aborto, ¿no? Y se promueven otras causales en la Ciudad de México, a lo que se le llamó la Ley Robles, ¿no? Eh, y entre ellas, riesgo a la salud de la mujer, aborto en casos de malformaciones, y también se empieza a difundir más el aborto en casos de violación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y es esos pequeños avances lo que permiten que cuando se despenalice en 2007 se,
se tengan capacitación, una mínima capacitación de los servicios, o sea, se hayan podido implementar, ¿no? Porque había este antecedente, ¿no? Que lo, que permitió ciertas bases, ¿no? Porque em, recordemos que cuando se despenaliza, y ahorita voy a ir a ese punto, cuando se despenaliza, prácticamente inmediatamente que se despenaliza, se prestan servicios en la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal. Entonces, antes de que se despenalizara eh, el aborto, ya había organizaciones dando acompañamiento, ¿no? Entre ellas las libres, de Decer, Decidir. Y después de la despenalización surge ADAS, acompañamiento después de un aborto seguro, y Fondo María. Y bueno, antes de la despenalización en la Ciudad de México, pues hay debates previos. em, Se presentan iniciativas, ¿no? Bueno, se presentan unas iniciativas y se debatió durante 4 meses, ¿no? El aborto antes de despenalizarlo. Hubo mucha movilización, no como la marea verde, ¿no? Pero sí fue un momento donde sí había mucho debate público, por ejemplo, en medios de comunicación, ¿no? Todavía tampoco había redes sociales, ¿no? Y también había mucho movimiento de grupos conservadores, ¿no? Em, y sobre todo también había un movimiento juvenil, ¿no? Sosteniendo este cambio. Y bueno, en 2007 hay una coyuntura política postelectoral que, em, junto con otros factores, hace que se despenalice. Entre ellos, pues em, el cuestionamiento a la jerarquía católica, el que hubiera la pastilla de anticoncepción de emergencia, estoy hablando como de hace muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, cuando se despenaliza, también se hace una reforma a la ley, o sea, no solo se modifica el Código Penal, sino se modifica la ley de salud, ¿no? Y luego, un año después, hay un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Em, y entre abril y junio de 2008 hay algo que no se había dado y que no se ha dado hasta ahora, que son audiencias públicas en la Suprema Corte, que también son un momento de mucha discusión y mucha argumentación. En agosto de 2008 se ratifica la constitucionalidad, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues hay una reacción conservadora muy fuerte. 21 entidades aprueban reformas para proteger la vida desde el momento de la concepción y crean un ambiente de criminalización que sigue hasta nuestros días realmente. Y aquí vemos una cifra, ¿no? Que es hasta 2016, pero más o menos es una tendencia que ha continuado. Entre 92 y 2007 había 1.000 causas penales por aborto y se cuatriplican en 10 años, o sea, se cuatriplican en un periodo mucho menor, ¿no? Em, pues hay también mucha desinformación porque estas modificaciones legales no anulaban las causales legales que existían en ese momento. Y bueno, en 2007 y 2018 empieza eh, pues eh, digamos, tiene reverberancias la marea verde que inicia en Argentina, ¿no? Eh, y entonces nos da un símbolo y un color eh, que nos cohesiona, ¿no? Y que además, digamos, estos debates que se dieron en 2007, pero que también se dieron en 2018 en Argentina, pues contribuyen, ¿no? A argumentar, a poner el debate siempre nos va, bueno, no el debate, sino el poner el tema en la mesa pública, ¿no? En las mesas familiares, en la discusión, pues ayudan a mm, cambiar ideas también, ¿no? Bueno, y en 2021, pues están estas sentencias históricas de la Suprema Corte, en las que se declara inconstitucional la criminalización del aborto. em,
y se declara, y esto implica que todos los jueces deben acatar esta sentencia, también eh, y se invalidan los plazos en casos de aborto por violación, entonces no hay plazos, ¿no? Em, y, y también se quita el tema de objeción de conciencia, que había sido como un tema, bueno, o sea, se deja como ya lo dijimos, como un derecho individual y no colectivo. En 2023 se obliga, digamos, o a partir de un amparo de Gide, se obliga al IMSS y al ISSSTE o a Pemex, que son servicios federales y que desde 2007 no daban servicios y ya los deberían de haber dado o eran omisos en su obligación de dar estos servicios de interrupción del embarazo o de aborto, y ya están obligados, ¿no? Y también dice que se debe modificar el Código Penal Federal, lo cual no ha sucedido hasta el momento, y bueno, eso, ah, en eso estamos, ¿no? Y bueno, pues este es el panorama para 2025. 22 estados han despenalizado. Y bueno, si pensamos en otros países, por ejemplo, Irlanda, un país muy católico, en 2019 lo despenalizó. Eh, También a partir de un caso paradigmático, ¿no? De muerte materna por aborto eh, inseguro. Colombia despenaliza bueno, elimina el delito de aborto hasta la semana 24 a partir del momento de causa justa. Y pues también tenemos el retroceso en 2022 porque eliminan la sentencia Roe versus Wade, ¿no? Lo cual significa un retroceso también. Y, y hay también avances, ¿no? Francia reconoce el aborto como un derecho constitucional en 2024 y hay un montón de otros escenarios, ¿no? Pero creo que sí es importante ver el aborto como un tema no solo local, sino pensar en los avances que tienen otros países, las estrategias que han usado otros países eh, y los aportes de otros países, ¿no? Sobre todo me voy a referir más a lo mejor un poquito al final sobre los socorrismos en Argentina y bueno, pensar en esta es otra clave. Pensar el aborto en clave afirmativa, y este es un aprendizaje de Olivia Ortiz, que fundó ADAS, ¿no? Acompañamiento después de un aborto seguro, como ya mencioné hace un momento, ¿no? Em, y pensemos, bueno, aquí vamos a hablar del estigma, ¿no? Primero, porque hablar del estigma nos va a permitir desestigmatizar, ¿no? O sea, eh, entonces el aborto se entiende como una transgresión, ¿no? Eh, y el estigma es un atributo negativo. El estigma relacionado al aborto es un atributo negativo adscrito a las mujeres y personas gestantes que buscan interrumpir un embarazo, marcándolas interna o externamente como inferiores de acuerdo a los ideales de feminidad. ¿Y esto por qué se da? Porque se piensa que la crianza, el instinto materno, por ejemplo, ¿no? Que la maternidad es un destino, ¿no? Y que la sexualidad debe estar únicamente ligada a la reproducción y no al placer, ¿no? Y también porque hay otro estudio, ¿no? Que señala también el tema de cómo los grupos conservadores han hecho esta idea de insalubridad del aborto, ¿no? Que el aborto es insalubre, peligroso, ¿no? Y que un poco ya argumentamos, ¿no? Que no es, ¿no? Entonces, tenemos que, um, sobre todo cuando hablamos de salud mental y aborto, tenemos que partir de una psicología crítica feminista, hablar de los sesgos que tienen los investigadores, hablar de cómo se patologiza la experiencia y cómo se habla de la maternidad como algo natural y no problemático, ¿no? Em, y cómo se puede vincular esta experiencia per se, o sea, por sí misma, con duelo, arrepentimiento y culpa, ¿no? Tenemos que incorporar la perspectiva de género en investigaciones que se hagan sobre salud mental y mirar el contexto, ¿no? O hacer una investigación situada, ¿no?
Entonces, eso también tiene que ver con epistemología feminista, ¿no? Eh, la Asociación Psicológica Americana en 2008 se da la tarea de investigar si sí es cierto que existe el síndrome posaborto, ¿no? Y la conclusión a la que llega es que no, que lo que afecta la experiencia de las mujeres es el estigma, la necesidad de no revelar o la necesidad de ocultar este hecho, la exposición a los mensajes antiaborto, ¿no? Le hace estos videos del grito silencioso, ¿no? O la falta de apoyo, eso es lo que realmente dificulta, ¿no? La experiencia, no el aborto per se. También hay otra investigación, la investigación Tornaway, que es una investigación longitudinal, y en esa se concluye que lo que afecta también la experiencia es la violencia que las mujeres vivían antes, ¿no? Por eso pensamos también no sé, en términos de itinerario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había antes, ¿no? Y la salud mental previa, la violencia de género que las mujeres vivían y que nos puede estar afectando en nuestro bienestar post-aborto, ¿no? Eh, pero lo que muchas investigadoras, bueno, eh, lo que muchas investigadoras señalamos es que el aborto puede estar vinculado con procesos de empoderamiento, ¿no? Como una primera decisión trascendental en las vidas, que está ligada a la conciencia de género y de nosotras mismas, que puede ayudar a romper el mandato de la maternidad. em, y que ayuda a poner ciertos límites a situaciones y personas, ¿no? Y acá reiterar, ¿no? Porque también esto vi que había como unas noticias en España, ¿no? Sobre esto de síndrome posaborto, pero reiterar, y hay muchísima más, más investigación que concluyen más o menos con lo mismo. La experiencia más repetida por las mujeres es alivio y tranquilidad después de un aborto. Y los estudios con metodologías adecuadas revelan que el síndrome posaborto no existe, ¿no? Y, y también algo importante, ¿no? Es que se ha mantenido mucho, o se mantenía mucho, ¿no? Creo que lo que también nos ayuda mucho la marea verde es a romper esta paradoja de la prevalencia, ¿no? Porque antes las mujeres creían que eran las únicas en vivir esta experiencia. Y entonces eso hacía que el estigma se mantuviera eh, y entonces eso hace, ¿no? Que se rompa, ¿no? O sea, que se rompa con esta idea, ¿no? Y que se piense, ah, pues sí, no era yo la única que viví esto, ¿no? Sino hay otras mujeres que han vivido esta experiencia, ¿no? Eh, Y bueno, otra forma en que las mujeres han resistido es también identificando y rechazando estos mecanismos emocionales de los discursos conservadores, entre ellos el miedo, la culpa, ¿no? La culpa que viene como del exterior, ¿no? Eh, y bueno, acá Fabiola, que es una de las participantes de mi investigación doctoral, ¿no? Dice, ¿no? Que pues ella no, o sea, da cuenta un poco de esto que ya había mencionado. eh, y hablamos también como de esto, ¿no? Soy mujer y voy más allá de esto, ¿no? O sea, no se limitan, su identidad no se limita a esta experiencia. Eh, y también ponen como resistencia a relaciones patriarcales, ¿no? Eh, o sea, se dan cuenta de las desigualdades o de esto, ¿no? Em, y también es importante, ¿no? Que se cuenten con las personas o eh, los mecanismos, ¿no? Para poder hablarlo, ¿no? En este caso, Gili habla como de la experiencia con su terapeuta, ¿no? Y cómo esa le ayuda a reconfortarse, ¿no? Em,
también el cuestionar la maternidad o romper con ese mandato, pero ojo, acá romper con el mandato no es decir, ya no quiero, no para todas va a ser, aunque sí para algunas va a ser, no quiero ser madre, ya decidí que no, eso, esa experiencia no es para mí, pero para otras es cuestionarla, ¿no? Cuestionar en qué momento o eh, como no sentir esa presión o o lo que han llamado como el reloj biológico, ¿no? Que las persigue y esta es una frase como muy clara sobre eso, bueno, es un extracto muy claro sobre la presión y el reloj biológico que nos imponen, ¿no? Y la idea también es que algunas de las mujeres no quieren como reforzar el estigma, sino al contrario, ¿no? Irlo desmontando, o eso es la apuesta. Esta es de una frase que dice Gili, ¿no? Que escribe Gili, y que dice, agradezco tener la oportunidad de contar mi historia y deseo aportar en algo a aquellas socias de la vida, como diría Marcela Lagarde, para que un día el estigma alrededor de este tema nos deje de atrapar en sus redes, que no nos haga perder nuestra identidad, nuestros sueños y más profundos anhelos que no están puestos en el ser madres. Somos más que un rol, debemos aprender a defender nuestra libertad sin miedo y sin culpa. Bueno, sería como la cuarta clave, el acompañamiento y pensar el aborto en términos de cuidados, ¿no? Eh, el acompañamiento y está muy ligado al tema de pensar el aborto en términos afirmativos, ¿no? Es decir, en lo que em, a todo lo que el aborto posibilita, ¿no? O como diría Olivia Ortiz, a todo lo que se dice que sí cuando se dice que no a un embarazo, ¿no? Entonces, el acompañamiento, ¿no? Posibilita el fortalecimiento del poder personal para tomar decisiones y ejercer derechos, ¿no? También es un apoyo emotivo, logístico y material para una mujer que no quiere continuar con un embarazo, ¿no? Y acá la idea también es que el empoderamiento es mutuo, tanto de quien acompaña como del acompañante, ¿no? Eh, Esto es un poco lo que Fondo María señala sobre el acompañamiento y lo que se busca, ¿no? Reconocer su propio poder y capacidad, reconocer o reforzar su capacidad y derecho a decidir sobre la interrupción, ¿no? Es también reconocer no tutelar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sino que sean ellas las que vayan. Porque dentro del aborto hay muchas decisiones, no solo eh, o sea, no solo es sí aborto, sino sí cómo, ¿no? Sí con quién, sí en dónde, ¿no? Entonces todas esas decisiones, ¿no? Son decisiones importantes, ¿no? Eh, y bueno, y también parte del acompañamiento podría ir encaminado hacia las formas de violencia que vive o que ha vivido o que eh, también pueden haber violencias institucionales o obstétricas previas, ¿no? La negación de métodos anticonceptivos por ahí, ¿no? Em, y bueno, hablando de acompañamiento, pues también eh, el mismo, digamos, en Argentina se le llama socorrismo porque empieza por una organización que se llama Socorro Rosa, pero es lo mismo, es el acompañamiento, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que surge en 2017 es que el- estos grupos o colectivas que daban socorristas, pues ya estaban en todo el país, ¿no? Y son quienes impulsan esta marea verde, ¿no? Entonces disputan la construcción de sentidos, dan evidencia científica, dan narrativas corporizadas, ¿no? O sea, estas frases, pero, o sea, dan testimonio, ¿no? Y esa es otra clave muy importante porque al ser el aborto una práctica que quiere invisibilizarse, pues justo, ¿no? Esto es muy importante. Eh, y, ¿no?
Los socorrismos crean nuevos argumentos para exigir la legalidad. Em, y Burton y Peralta señalan que el socorrismo es una respuesta política a la necesidad, la urgencia y el deseo de abortar que tienen las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, eh, y que los abortos acompañados por socorristas se configuran como cuidados libres y feministas, ¿no? Em, y que estas prácticas feministas involucran un desafío a lo que tradicionalmente se ha concebido como cuidado, ¿no? eh, y que se disputan sentidos, ¿no? Sobre el aborto, sobre el modelo médico hegemónico, y un poco ya hablé un poco de eso, ¿no? Y sobre por qué tenemos que sentir, o sea, culpa y arrepentimiento, ¿no? O, eh, o podemos como cambiar eso, ¿no? Entonces se habla pues de el acompañamiento feminista como un ejercicio de sororidad y amorosidad, pero también se hablan de que hay una relación entre acompañantes y acompañadas, entre distintas acompañantes y entre las mismas acompañadas, ¿no? Y acá esta imagen de arriba es el eh, video. Era yo otra vez, ¿no? Y esta es una iniciativa que se llama Focos, y la idea es que se va con cada historia o se va encendiendo un foco, ¿no? Y eso es esto, ¿no? Sacar, hacer visible lo que no querían que fuera visible, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Bueno, hasta aquí. Ok, muchas gracias, Lorel, por esta ponencia que nos acabas de compartir. Tenemos dos preguntas de Alejandro Rivera, entonces te voy a hacer la primera. ¿Qué tan avanzadas son la legislación y el acceso efectivo al aborto en México respecto al resto del mundo? Y la segunda es, ¿cuáles son los sesgos más habituales que usted ha notado entre la población al momento de valorar la cuestión de la ILE? Mm, cómo estamos, o sea, hay muchas barreras, ¿no? Sobre el acceso, ¿no? En México, ¿no? O sea, ya tenemos unos lineamientos técnicos de aborto seguro, que eso es un gran logro, ¿no? Y justo la última versión es de 2023, es decir, son lineamientos actualizados, ¿no? Em, y tenemos, bueno, el aborto está incluido en el Plan Sectorial de Salud, este, y es una línea, ¿no? El aborto seguro es dentro del Plan de Acción de Salud Sexual y Reproductiva. Es un punto, im- digamos, que no se había incluido antes, ¿no? Y ahora es un punto, entonces eso hace que en todos los estados debe haber un programa de aborto seguro, y en todos los estados hay, pues debe de haber, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el DVD, no? Debe de haber, ¿no? Pues que no en todos los casos es el mismo escenario, y ahí, eh, o sea, lo que pasó en la Ciudad de México es que sí, sí tenemos un registro, ¿no? Además, sí tenemos datos, ¿no? Y lo que está pasando en otros estados es que sí tenemos el dato, pero también tenemos muchos obstáculos, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, un obstáculo puede ser que las mujeres, o un gran obstáculo es que las mujeres tienen que llegar muy temprano, ¿no? A los servicios, digamos, antes estatales, ¿no? A los servicios que dependen de la Secretaría de Salud, ahora IMSS, IMSS Bienestar, perdón. Entonces, las mujeres tienen que llegar 5 o 6 de la mañana, ¿no? Eh, Otro obstáculo puede ser también, pues, digamos, pensémoslo en términos de interseccionalidad, ¿no? Las mujeres que tienen hijos, las mujeres más pobres,
las mujeres adolescentes, eh, tanto van a tener más obstáculos, ¿no? Un tema que también tenemos que vigilar es que justo, ¿no? Ya no se realicen legrados y algo que tenemos que resaltar es que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en los demás, el servicio es gratuito, ¿no? No, no deben de cobrar por realizar un aborto. Bueno, aquí en la Ciudad de México, si eres de la Ciudad de México, no deben cobrarte. Si vienes de otros estados, se tiene que hacer un estudio socioeconómico. Eh, lo ideal sería que para las mujeres que vienen de otros estados, porque más o menos el 25% viene del Estado de México, ¿no? eh, pues sí, ¿no? Implica una barrera económica, pero en otros países, por ejemplo, sí tiene un costo, ¿no? Y acá tenemos que, pues tal vez como mirar, por lo menos en la Ciudad de México, a las residentes, ¿no? No se les no se les cobra. Eso sería. Y sobre los sesgos que tiene la gente, mm, tal vez, y no las creencias religiosas, ¿no? Los argumentos de grupos conservadores creo que pueden ser un sesgo importante, ¿no? El que también no tengan información, y aquí sí sería como un tema también de ciencias, ¿no? Que no tenemos información, por ejemplo, sobre el desarrollo embrionario y fetal, ¿no? Entonces, justo los grupos conservadores manipulan esa información y vemos, eh, pues sí, fetos, ¿no? En las iglesias, ¿no? Que no corresponden con el tiempo gestacional, es decir, los ponen más grandes de lo que son, ¿no? Entonces, justo creo que fortalecer esa argumentación bioética en la población en general es algo súper necesario, ¿no? Eh, para que podamos hablar de eso, ¿no? O sea, eh, contar con evidencia científica, ¿no? También, pues, la misoginia, ¿no? Pensar que las mujeres debemos ser de una cierta forma, pues al final es un sesgo importante, ¿no? Que funciona como un obstáculo, ¿no? Eh, sí, no sé si respondí. Sí, sí, muy bien, todo muy bien, muy claro, muy enriquecedor todo lo que nos comentas. Y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, a nombre de la comisión y el mío propio, Lurel, muchas gracias por esta ponencia, por haber accedido en todo momento a recalendarizar esta ponencia que estaba para la semana pasada. Y no nos queda más que invitarles a la otra ponencia que se tuvo que recalendarizar ahora para el 7 de octubre. Aquí los esperamos en este mismo canal de la Comisión de Equidad. Muchas gracias a nombre de la comisión y el mío propio. A toda la audiencia, gracias. A Alejandro que hace posible esta transmisión y a Lurel, por supuesto, por esta participación. Muchas gracias y nos vemos el 7 de octubre. Muchas gracias.